que nos observa en esta sesión ordinaria 043-2025, convocada para el día de hoy a las 11 de la mañana. Por favor, señora secretaria, solicito comedidamente que en este momento constate el quórum. Buenos días, señor presidente, señoras vocales, estimadas autoridades. Procedo con su disposición, señor presidente. Vocal Solanda Goy Esquelal. Vocal Solanda Goy Esquelal. Doctor, informo que la doctora está con el audio, está conectada, pero no tiene encendida ni la cámara ni el audio. En este momento procedo a contactarme para... Por favor, gracias. Señor presidente, informo que estamos tratando de contactarnos con la señora vocal, pero sin embargo no responde. En este momento bajamos al despacho de la señora vocal para solicitarle que encienda su cámara y su micrófono, señor presidente. Gracias. Se suspende la sesión, por favor, hasta que se pueda conectar la doctora Solanda Weiss. De acuerdo, doctor. Gracias. Recording stopped.
La palabra estaba constatando el quórum. Con su autorización, señor presidente. Vocal Solanda Goy Esquelal. Presente. Presente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Presente. Presente. Señor presidente, Mario Fabricio Godoy Naranjo. Presente. Presente. Con 3 vocales presentes nos encontramos en quórum, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Se instala la presente sesión, siendo las 11:48. Por favor, dé la lectura del orden del día a las vocalías que nos encontramos presentes, por favor. Con su autorización, señor presidente. 1. Lectura del orden del día. 2. Lectura de comunicaciones. 3. Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano. Análisis y resolución para terminar el encargo y encargar las fiscalías provinciales de Cotopaxi, Pastaza, Santa Elena y Santo Domingo de los Áchilas. 4. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. 4.1. Conocimiento y análisis del pronunciamiento respecto a la sustanciación de las autotutelas en caso de que se aplique de forma supletoria el Código Orgánico Administrativo. 4.2. Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 4.2.1. OFS-0306-SNCD-2024-BL prescribe jueves 15 de mayo de 2025. 4.2.2. Mod P-04011-SNCD-2025-BL prescribe jueves 15 de mayo de 2025. 4.2.3. AP-0436-SNCD-2025-JS prescribe 16 de mayo de 2025. 4.2.4. Mod P-0490-SNCD-2025-DM prescribe viernes 16 de mayo de 2025. 4.2.5. AP-0511-SNCD-2025-MA prescribe sábado 17 de mayo de 2025. 4.2.6. Mod P-0749-SNCD-2024-KM prescribe sábado 17 de mayo de 2025. 4.2.7. Mod P-0751-SNCD-2024-BL prescribe sábado 17 de mayo de 2025. 4.2.8. Mod P-0754-SNCD-2024-JH prescribe sábado 17 de mayo de 2025. 5. Varios. Hasta aquí el orden del día, señor presidente. Señora secretaria, solicito informe a este cuerpo colegiado si es que en puntos varios existe alguna documentación que deba ser catalogada como urgente. Me permito informar, señor presidente, que la Secretaría General no ha ingresado documentación para este punto. Gracias. Solamente para dejar el registro, no lo escuché. Indicó que no hay punto, ¿cierto? Sí, señor presidente, no ha ingresado documentación para este punto. Gracias. Al no existir puntos incorporados en el orden del día, en puntos varios, en este momento pongo a consideración de las vocalías si es que existe alguna observación del orden del día. Sin observaciones. Gracias. Si no hay ninguna observación, se aprueba el orden del día. Por favor, señora secretaria, continúe. Con su autorización, señor presidente. Punto 2. Lectura de comunicaciones. Me permito informar, señor presidente, señoras vocales, que no ha ingresado documentación para este punto a la Secretaría General. Más. Ya, por favor, estoy con problemas de acá. Continuemos. Punto 3. Dirección Nacional de Talento Humano. Análisis y resolución para terminar el encargo y encargar las fiscalías provinciales de Cotopaxi, Pastaza, Santa Elena y Santo Domingo de los Áchilas. Me permito informar, señor presidente, que se encuentran en la sala Zoom la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Muchas gracias. Por favor, en este momento la Dirección de Talento Humano tiene la palabra.
Buenos días, señor presidente, señoras vocales, dirección general, direcciones nacionales, público en general. Respecto al punto de determinación y encargo de fiscales provinciales en las provincias de Cotopaxi, Pastaza, Santa Elena y Santo Domingo de los Áchilas, tiene lo siguiente. Mediante oficio número FGE DSP 2025-002-428 o de 24 de marzo del 2025 y oficios números FGE DSP 2025-002616 o IFGE DSP 2025-002-2617 o de 28 de marzo del 2025, la Fiscalía General del Estado puso en conocimiento de la Presidencia del Consejo de la Judicatura y solicitó se analice la posibilidad de dar por terminado los encargos de los actuales fiscales provinciales de Pastaza, Santa Elena, Cotopaxi y Santo Domingo de los Áchilas, y se analice la pertinencia de considerar a todo el universo de agentes fiscales existentes en la institución a fin de dar viabilidad de encargar dichas fiscalías y tener mayores alternativas de selección. Mediante memorando CJDNTH 2025 1553M de 4 de abril de 2025, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJDNTH SA 2025-223 de 4 de abril de 2025, el cual contiene el análisis y pronunciamiento técnico que confiere la viabilidad respecto al pedido de Fiscalía General del Estado sobre considerar a todo el universo de agentes fiscales que se encuentran en las categorías 1, 2 y 3 de la carrera fiscal para encargos en cada sección territorial, conforme al establecido en los artículos 46 del Código Orgánico de la Función Judicial, referente al nombramiento de los representantes provinciales de Fiscalía. La normativa aplicable señala que la realizará mediante el respectivo concurso y únicamente entre fiscales de tercera categoría, razón por la cual a la presente fecha no existe un banco de elegibles para nombrar fiscales provinciales titulares, por cuanto el último concurso interno fue realizado en el periodo comprendido de los años 2015-2016 mediante las resoluciones 022-2015 y 060-2016, los mismos que se encuentran caducados. A través de memorando número CJDN J 2025-0431M de 8 de abril de 2025, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica considera jurídicamente viable la propuesta contenida en el informe técnico CJDNTH SA 2025-223 de 4 de abril de 2025, emitido por la Dirección Nacional de Talento Humano, toda vez que mediante medida excepcional de considerar a todo el universo de agentes fiscales de la categoría 1, 2 y 3 para los encargos en las diferentes secciones territoriales de la Fiscalía General del Estado, se encuentran plenamente justificadas ante la inexistencia actual de un banco de elegibles para nombrar fiscales provinciales titulares, puesto que se ha verificado que en el último concurso interno para estos cargos se realizó entre el año 2015 y 2016, encontrándose caducado, y lo que fundamenta la necesidad de implementar esta solución excepcional. Mediante memorando número CJDG 2025-2296M de 26 de abril de 2025, la Dirección General puso en conocimiento y dispuso a esta Dirección Nacional de Talento Humano el oficio número FGE CJGEGR de TH 2025-003570O y el informe técnico FGE DTH 2025-0094, ambos de 23 de abril de 2025, presentados por la Fiscalía General del Estado para realizar el informe técnico respecto a la terminación y encargos de fiscales provinciales para las provincias de Cotopaxi, Pastaza, Santa Elena y Santo Domingo de los Áchilas. Mediante memorando circular número CJDNTH 2025-0501MC de 7 de mayo del 2025, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección General y Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico CJDNTH SA 2025-268 de 7 de mayo del 2025, la cual concluye que Fiscalía General del Estado, por excepcionalidad, podrá considerar a todo el universo de los agentes fiscales de las categorías 1, 2 y 3 para realizar encargos en las diferentes fiscalías provinciales, en concordancia con los artículos 16 del Código Orgánico de la Función Judicial y artículo 127 de la Ley Orgánica del Servicio Público como norma subsidiaria del Código Orgánico de la Función Judicial, y la viabilidad emitida por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura mediante memorando número CJDNJ 2025-0431M de 8 de abril de 2025. Por lo que, conforme a la propuesta presentada por Fiscalía General del Estado mediante informe técnico número FGE DTH 2025-000994 de 23 de abril de 2025, se dé por terminado los encargos de los actuales fiscales provinciales y otorgar los encargos de las fiscalías provinciales de Cotopaxi, Pastaza, Santa Elena y Santo Domingo de los Áchilas de acuerdo al siguiente detalle.
Encargos al doctor Chávez Zambrano Edgar Fabián, Fiscalía Provincial de Cotopaxi. Matías Gonzaga César Fernando, Fiscalía Provincial de Pastaza. Pinillo Castillo Yoli y Elena, Fiscalía Provincial de Santa Elena, y Vivar Álvarez Juan Carlos, Fiscalía Provincial de Santo Domingo de los Áchilas. Finalmente, esta Dirección Nacional de Talento Humano informa que una vez verificado en la página web del Ministerio de Trabajo, los mencionados servidores no cuentan con impedimento para ejercer cargo público. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Por favor, en este momento, la Dirección de Asesoría Jurídica. Buenos días, señor presidente, señoras vocales, director general, directores nacionales. Toda vez que mediante memorando CJDG 2025-2528M de 8 de mayo de 2025, el director general remitió a esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el memorando circular CJDNTH 2025-0501MC de 7 de mayo de 2025, que contiene el informe técnico CJDNTH-SA 2025-268, suscrito por la Dirección Nacional de Talento Humano, y respecto de los mismos, dispuso a esta dirección emitir el criterio jurídico correspondiente y, de ser el caso, el proyecto de resolución para terminar y encargar las fiscalías provinciales de Cotopaxi, Pastaza, Santa Elena y Santo Domingo de los Áchilas. Por ello, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, mediante memorando CJDNJ 2025-0572M de 8 de mayo de 2025, remitió el informe jurídico de viabilidad sustentado en el informe técnico de la Dirección Nacional de Talento Humano, amparado en las siguientes razones. Primero, la figura de terminación tiene como propósito garantizar la eficiencia institucional. Segundo, la figura de encargo para las fiscalías provinciales tiene como principal objetivo garantizar la continuidad del servicio de justicia. Con esto en mente, es importante señalar que la figura de encargo encuentra sustento en el artículo 227 de la Constitución, que obliga a las autoridades a adoptar medidas que aseguren la prestación continua y efectiva de los servicios públicos, como es el caso del servicio fiscal, lo cual guarda concordancia con el número 15 del artículo 326 de la Carta Magna respecto de la prohibición de la paralización de los servicios públicos. En esta línea, el artículo 127 de la Ley Orgánica del Servicio Público establece que el encargo procede por orden escrita de autoridad competente, lo cual guarda concordancia con el artículo 264, número 1 y 10 del Código Orgánico de la Función Judicial, que dota de esta competencia al Pleno del Consejo de la Judicatura. Por lo que esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, en amparo al marco constitucional y legal antes expuesto, considerando la necesidad de garantizar la continuidad operativa de la función fiscal, así como la eficiencia institucional, y toda vez que la propuesta de la Dirección Nacional de Talento Humano no contraviene el ordenamiento jurídico, esta Dirección Nacional remitió el proyecto de resolución al director general para que sea puesto en conocimiento de este Pleno del Consejo de la Judicatura. Cabe señalar que esta Dirección Nacional deja salvo la información técnica, que es de responsabilidad exclusiva de la Dirección Nacional de Talento Humano. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Devuelvo la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. En este momento acabo de apagar la cámara porque tengo problemas de conectividad. Por favor, continuamos con la Dirección General. Gracias, señor presidente, señoras vocales, señores directores nacionales, señora secretaria. En mi calidad, pues, de director general subrogante, expreso lo siguiente. Una vez revisado, pues, el informe técnico número CJ TNTH-SA-2025-268 del 7 de mayo del 2025, y consecuentemente a eso, pues, he revisado el informe jurídico constantes en los memorandos número CJDNJ 2025-0572-M del 8 de mayo del 2025, y también de acuerdo al análisis realizado, pues, mediante memorándum CJDNJ SA 2024-0255 del 11 de noviembre del 2024, una vez realizados los aspectos técnicos expuestos por la Dirección Nacional de Talento Humano y los informes jurídicos, esta Dirección General solicita que se acoja dichos informes, y consecuentemente recomiendo de que el Pleno del Consejo de la Judicatura acoja favorablemente dichos informes,
con la finalidad de terminar el encargo y encargar las fiscalías provinciales de Cotopaxi, Pastaza, Santa Elena y Santo Domingo de los Áchilas. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. Pongo a consideración los informes de las vocalías si es que existe alguna observación. Gracias. No tengo observaciones. No, muchas gracias. Si no existe observaciones en este momento, solicito que Secretaría General proyecte la resolución, inmediatamente dé lectura a la parte resolutiva, posteriormente el título, y la Dirección Nacional de Talento Humano solicito que valide la información que se encuentra en los articulados. Muchas gracias. Su autorización, señor presidente. Artículo 1. Terminar el encargo de funciones en las fiscalías provinciales de Cotopaxi, Pastaza, Santa Elena y Santo Domingo de los Áchilas, de acuerdo al siguiente detalle. Apellidos y nombres. Semanate Caicedo Segundo Augusto, Fiscalía Provincial de Cotopaxi. Mayorga Díaz Lenin Alberto, Fiscalía Provincial de Pastaza. Briones Valero Edmundo Alberto, Fiscalía Provincial de Santa Elena. Guevara Fuentes José Rubén, Fiscalía Provincial de Santo Domingo de los Áchilas. Artículo 2. Encargar las funciones de fiscalías provinciales de Cotopaxi, Pastaza, Santa Elena y Santo Domingo de los Áchilas de acuerdo al siguiente detalle. Apellidos y nombres. Chávez Zambrano Edgar Fabián, Fiscalía Provincial de Cotopaxi. Matías Gonzaga César Fernando, Fiscalía Provincial de Pastaza. Pinillo Castillo Yoli Yelena, Fiscalía Provincial de Santa Elena. Vivar Álvarez Juan Carlos, Fiscalía Provincial de Santo Domingo de los Áchilas. Disposición transitoria. Única. La Fiscalía General del Estado, de manera inmediata, deberá realizar las acciones administrativas y financieras correspondientes a fin de dar cumplimiento a lo resuelto en la presente resolución. Disposición final. Única. La ejecución de la presente resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura y de la Dirección de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado. Hasta aquí el texto, señor presidente. El título. Terminar el encargo y encargar las fiscalías provinciales de Cotopaxi, Pastaza, Santa Elena y Santo Domingo de los Áchilas. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. La Dirección de Talento Humano, por favor. Previo a ello, la doctora Yolanda Yupangui tiene la mano levantada. Sí, por favor. Se habla en el título de terminar el encargo. Solamente creo que es cuestión de poner en plural, porque se habla de varios cargos. Terminar los encargos y encargar las fiscalías. Nada más. Gracias. Gracias. La Dirección Nacional de Talento Humano tiene la palabra. Gracias, señor presidente. De igual manera, solo en el artículo 2, el texto sería encargar las funciones en las fiscalías. No es eliminar de. Sí, de no hay más observaciones, señor presidente, de acuerdo con el texto. Muchas gracias. Con las observaciones de la vocalía y las áreas técnicas, en este momento, si no existen más observaciones, mociono la aprobación de la resolución propuesta. Apoyo. Señor secretario, por favor, tome votación. Con su autorización, señor presidente. Vocal Solanda Hoy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Señor presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba terminar los encargos y encargar las fiscalías provinciales de Cotopaxi, Pastaza, Santa Elena y Santo Domingo de los Áchilas. Muchas gracias. Por favor, señor secretario, continuemos. Siguiente punto. 4.1. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Conocimiento y análisis del pronunciamiento respecto a la sustanciación de las autotutelas en caso de que se apliquen de forma supletoria el Código Orgánico Administrativo. Me permito informar, señor presidente, que se encuentra en la sala la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica.
Gracias. En el orden que han sido nombrados, por favor, tiene la palabra la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Perdón, señor presidente, para que exista una mayor explicación, primero voy a intervenir yo como directora nacional de asesoría jurídica, con su venia. Toda vez que mediante memorando circular CJDG 2023-1969MC de 22 de junio de 2023, la Dirección General, en cumplimiento a la disposición del Pleno del Consejo de la Judicatura, contenida en el memorando circular CJ 2023-0408MC de 20 de junio de 2023, dispuso a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica que se realice un estudio actualizado del informe y criterio jurídico sobre requerimientos de revisión de autotutelas, revocatorias y nulidades, verificando que no se rebase la potestad legal que tiene el Pleno del Consejo de la Judicatura. Por ello, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, mediante memorando CJ-DNJ 2024-1749M, de 13 de noviembre de 2024, puso en conocimiento del director general el memorando CJ-DNJ-SNCD 2024-3942M de 7 de octubre de 2024, que contiene el informe emitido por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, por lo que, considerando que la referida subdirección es la unidad administrativa especializada en precautelar la correcta aplicación de la potestad disciplinaria mediante la elaboración, diseño e implementación de medidas que permitan el ejercicio del control disciplinario de la función judicial, con su venia, señor director, cedo la palabra al subdirector nacional de control disciplinario. Gracias. Muchas gracias, señor presidente, la palabra y muy buenos días. Cabe indicar que a partir del mes de junio del 2018 hasta la presente fecha, el Consejo de la Judicatura ha receptado varias solicitudes de ex servidores de la función judicial y abogados en libre ejercicio que han sido sancionados disciplinariamente, quienes solicitan que sus expedientes disciplinarios sean revisados y se deje sin efecto la resolución emitida en su contra a fin de ser restituidos y en otros únicamente ser reparados económicamente por el tiempo que han dejado de percibir su remuneración, por cuanto alegan que fueron sancionados injustamente, para lo cual insinúan que se aplique a su favor la figura de la autotutela, la revisión, nulidad o revocatoria de las resoluciones en las cuales se les ha impuesto una sanción disciplinaria. Cabe indicar que ya el Pleno del Consejo de la Judicatura, plenos anteriores, ya han emitido resoluciones al respecto. Es así que el Pleno del 4 de febrero del 2021, mediante resolución 10 del 2021, resolvió inadmitir las insinuaciones de autotutela o revisión de oficio de resoluciones emitidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura en expedientes disciplinarios de conformidad con el artículo 119 del Código Orgánico de la Función Judicial y artículo 300 del Código Orgánico General de Procesos. Así también, mediante resolución número 11 del 2021, de 4 de febrero del 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió inadmitir las insinuaciones de autotutela o revisión de oficio de resoluciones sancionatorias de conformidad con el artículo 119 del Código Orgánico de la Función Judicial. Es decir, todas las peticiones que se encontraban presentadas hasta esa fecha se decidió negarlas con sustento en que las resoluciones que han sido expedidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura han causado estado y no son susceptibles de ser impugnadas o revisadas vía administrativa de conformidad con lo que establece el artículo 119 del Código Orgánico de la Función Judicial, que me permito dar lectura. Artículo 119 del Código Orgánico de la Función Judicial, recursos. Las decisiones del Pleno del Consejo de la Judicatura en los sumarios disciplinarios no serán susceptibles de recurso alguno en la vía administrativa. Es por aquello que mediante memorando número CJ-DNJ-SNCD 2023-2380-M de 10 de agosto, el subdirector nacional de control disciplinario en ese entonces dirigió al subdirector nacional de asesoría y normativa de ese entonces una consulta jurídica respecto a la procedencia de la revisión de oficio o autotutela de los expedientes disciplinarios. Es así que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de ese entonces, mediante memorando número CJ-DNJ 2023-0909-M de 21 de agosto del 2023, indicó lo siguiente: no es procedente la aplicación de la figura de autotutela en los procesos disciplinarios, toda vez que el Consejo de la Judicatura, bajo su competencia reglamentaria, ha expedido normativa que regula el procedimiento a seguir en los mismos, por lo que es preponderante manifestar que las personas, de sentirse afectados por las resoluciones que emita el Pleno del Consejo de la Judicatura,
tienen derecho a impugnarlas en la vía contencioso-administrativa o a través de las acciones constitucionales que sean del caso, si considera que ha existido una vulneración en sus derechos y garantías constitucionales. Por su parte, el director general encargado del Consejo de la Judicatura, en ese entonces, mediante memorando circular número CJDG 2024-2756-MC de 22 de agosto del 2024, indicó lo siguiente: mediante su milla inserta en el sistema SIGE dentro del trámite CJINT 2023-03253 de 21 de agosto del 2024, el presidente del Consejo de la Judicatura dispuso este despacho lo siguiente: estimado director general, con base a sus atribuciones legales contempladas en el artículo 280, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, remito el presente trámite para que se ponga en conocimiento de los señores vocales a fin de que emitan sus observaciones, las cuales deberían ser sistematizadas en coordinación con las áreas técnicas previo al tratamiento en el Pleno. Y por lo tanto, el director general de ese entonces solicitó a los señores vocales del Consejo de la Judicatura emitan sus observaciones y que sean remitidas a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario para que se realice una mesa de trabajo con los delegados de Presidencia, Vocalías, Dirección General y Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Mesas de trabajo que se llevaron a cabo y existe el pronunciamiento de cada una de las vocalías, en este caso de la vocalía número 1, emitido por la doctora Narda Solanda Goyesquelal. Existía también el pronunciamiento de la vocalía número 3, en la que figuraba el doctor Milko Benavides Benalcázar, así como el pronunciamiento de la vocalía número 4, emitido por la doctora Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Es así, señor presidente, que para llegar al análisis y conclusión definitivo de este informe jurídico, cabe indicar la base normativa que sustenta la petición que se va a realizar por parte de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Es así que el artículo 119 del Código Orgánico de la Función Judicial, como señalé, establece que las decisiones del Pleno del Consejo de la Judicatura en los sumarios disciplinarios no serán susceptibles de recurso alguno en la vía administrativa. Asimismo, el inciso primero del artículo 14 del Código Orgánico de la Función Judicial establece lo siguiente: principio de autonomía económica, financiera y administrativa. La función judicial goza de autonomía económica, financiera y administrativa. Administrativamente se rige por su propia ley, reglamentos y resoluciones bajo los criterios de descentralización y desconcentración. El artículo 42, numeral 8 del Código Orgánico Administrativo determina lo siguiente: el presente código se aplicará en, numeral 8, la impugnación de los procedimientos disciplinarios, salvo aquellos que estén regulados bajo su propia normativa y apliquen subsidiariamente este código. Por su parte, el inciso segundo del artículo 300 del Código Orgánico General de Procesos preceptúa lo siguiente: cualquier reclamo administrativo se extinguirá en sede administrativa con la presentación de la acción contencioso tributaria o contencioso administrativa. No serán admisibles los reclamos administrativos una vez ejercidas las acciones contencioso tributarias o contencioso administrativas. Es así que los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad. En ese sentido, constituye un presupuesto para la operatividad de la presunción de legalidad en que el acto administrativo haya sido dictado por el órgano competente y ajustándose al procedimiento establecido. La presunción de legalidad permite al acto desplegar sus efectos de forma inmediata, en tanto no se demuestre su invalidez, y traslada de este modo al administrado la carga de impugnarlo vía contencioso administrativa si desea obtener su anulación y suspender temporal o definitivamente su eficacia. Y por lo tanto el acto administrativo se presume legítimo en la medida en que emana de una autoridad que también lo es. En este contexto, de conformidad con el artículo 14 del artículo 264, numeral 14 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, el Pleno del Consejo de la Judicatura es el órgano competente y legítimo para imponer las sanciones disciplinarias de destitución a las servidoras o los servidores judiciales, las mismas que causan estado inmediatamente de ser expedidas. Ahora bien, cabe indicar que en cuanto a la figura de la autotutela, esta no podría ser aplicada por el Consejo de la Judicatura, puesto que conforme el principio de autonomía contenido en el artículo 14 del Código Orgánico de la Función Judicial, esta función del Estado debe regirse por su propia ley, reglamentos y resoluciones bajo criterios de descentralización y desconcentración. Es decir, que para los pedidos que se revisen las resoluciones expedidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura, debe aplicarse el artículo 119 y videm, el cual establece que las resoluciones expedidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura
no serán susceptibles de recurso alguno en la vía administrativa. Además, que de conformidad con el artículo 42, numeral 8 del Código Orgánico Administrativo, dicho cuerpo normativo solo puede ser aplicado en la impugnación de los procedimientos disciplinarios, salvo aquellos que estén regulados bajo su propia normativa. Es decir, la función judicial, al contar con normativa propia para la impugnación de sus procedimientos disciplinarios, como es el Código Orgánico de la Función Judicial, únicamente puede aplicar lo dispuesto en ella y en su reglamento. Bajo estos criterios, el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante resoluciones número 10/2021 y 11/2021 de 4 de febrero del 2021, ya decidió negar el pedido de autotutelas presentados anteriormente. Sin embargo, aún se vienen presentando varias solicitudes mediante las cuales se pretende que se revise las resoluciones emitidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura. En algunas peticiones se hace alusión a la aplicación de la figura de la autotutela y en otras solicitan se revoque, declare la nulidad, aclare o se amplíe las resoluciones emitidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Ante dichas peticiones es necesario indicar que el artículo 9 en el literal I del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria para las y los servidores de la función judicial establece lo siguiente. Artículo 9. Atribuciones de la o el Subdirector Nacional de Control Disciplinario. A la o el Subdirector Nacional de Control Disciplinario le corresponde, literal I, sustanciar los demás procedimientos disciplinarios determinados en la ley o por delegación. Así también, mediante resolución número 107/2022 de 28 de abril del 2022, el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó los manuales de investigación, sustanciación y resolución de expedientes disciplinarios de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, en cuyo capítulo segundo, proceso y tratamiento de los expedientes en general, en su artículo 44 se establece lo siguiente. Artículo 44. La SNCD cuenta con un equipo de sustanciadores que serán los responsables de los expedientes asignados desde su recepción hasta su resolución, notificación y posibles actuaciones posteriores. En el referido manual, capítulo séptimo, tratamiento de expedientes resueltos, en el artículo 56 se establece lo siguiente. Artículo 56. Cuando los expedientes resueltos reposen en el archivo de la SNCD y sean requeridos por cualquier razón, el sustanciador responsable del mismo deberá solicitar el expediente y tramitar los pedidos que ingresen a posteriori. Si el sustanciador responsable ya no trabaja en la subdirección o ya no pertenece al equipo de sustanciadores, la Secretaría de la SNCD asignará el expediente a otro servidor del equipo. De lo expuesto, se infiere que la Subdirección Nacional de Control Disciplinario se encuentra en la posibilidad de sustanciar y tramitar los expedientes disciplinarios, incluso después de que los mismos hayan sido resueltos por el Pleno del Consejo de la Judicatura, de conformidad con el artículo 44 de la resolución número 107/2022 de 28 de abril del 2022, expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura. En tal razón, en aplicación del artículo 119 del Código Orgánico de la Función Judicial, el cual establece que las decisiones del Pleno del Consejo de la Judicatura en los sumarios disciplinarios no serán susceptibles de recurso alguno en la vía administrativa, y toda vez que existen varias solicitudes de revisión, autotutela, revocatoria, nulidad, aclaración, ampliación, entre otras, en contra de resoluciones que ya han causado estado, esta subdirección solicita que este informe se eleve a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura a fin de que se reconozca la atribución que tiene la Subdirección Nacional de Control Disciplinario para negar las solicitudes de autotutelas y demás recursos presentados dentro de los expedientes disciplinarios conforme el precitado artículo 119 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto si es que la Dirección de Asesoría Jurídica desea agregar algo en el debate. No, señor presidente. Gracias. Siendo así, entrego la palabra a la Dirección General, por favor. Gracias, señor presidente. Una vez revisado, pues, los informes tanto de la Dirección Nacional de Control Disciplinario y la Subdirección, de Asesoría y Normativa, mediante memorándum CJ-DNJ 2024-1749 del 13 de noviembre del 2024, se presenta de forma integral esta resolución. Una vez revisada, pues, ¿no? Y de acuerdo a lo manifestado por las áreas técnicas, se determina, pues, que el artículo 132 del COA, que establece el recurso de la autotutela,
es contraria pues a lo que establece el artículo 119 del Código Orgánico de la Función Judicial, en el sentido de que por principio de especialidad y al ser el Pleno del Consejo de la Judicatura, el órgano máximo del Consejo de la Judicatura, establece de que las decisiones que adopte el Pleno no serán susceptibles de recurso alguno en la vía administrativa, motivo por el cual pues esta Dirección General acoge estos pedidos y sugiere al Pleno del Consejo de la Judicatura pues que acojan estos informes y adopten la decisión correspondiente. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Señor secretario, quiero pedir disculpas, estoy con un problema de conectividad aquí. O si pueden ayudarme a revisar, porque está súper lento. En este momento pongo a consideración los informes a las vocalías, si es que existe alguna observación, por favor. No tengo observaciones. Gracias. Doctora Solanda Goyes. Sí, en mi caso habíamos hecho un análisis de la propuesta y se presentó incluso una postura por escrito, por lo tanto yo me ratifico en aquello, que es coincidente con lo que se ha hecho la lectura el día de hoy. Gracias. ¿Desea seguir en el uso de la palabra o con eso culminaría? He concluido ya. Gracias, muy gentil. En este momento, si es que no existe alguna observación de fondo, de ser el caso, señora secretaria, se va a emitir dos disposiciones de despacho. De existir alguna objeción, solicito que se la siente, pero al momento se emitirán las siguientes. Primera, dar por conocido el informe de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario contenido en el memorando número CJ-DNJ CNCD 2024-3942M, y dos, que la Subdirección Nacional de Control Disciplinario en el ámbito de sus competencias atienda las solicitudes de autotutela y demás recursos presentados dentro de los expedientes disciplinarios conforme al artículo 199 del Código Orgánico de la Función Judicial. Siendo estos los despachos, señora secretaria, por favor. Sesión del Pleno, señor presidente. Muy buenas. Señor presidente, disculpe que le interrumpa. El artículo es el 119 del Código Orgánico. 119. Por favor, registre la disposición en el artículo 119 y no 199, perdón. Agradezco la observación del área técnica. Por favor, podemos continuar. Siguiente punto, señor presidente. 4.2. Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 4.2.1. OFS-0306-SNCD-2024-BL. Prescribe jueves 15 de mayo de 2025. La ponencia está a cargo de usted, señor presidente. Se encuentra en la sala el señor subdirector. Gracias. Quiero entregar la palabra al área técnica en vista de que estoy con la actualización del Internet en este momento. Muchas gracias, señor presidente. El presente expediente disciplinario es efectuado en contra del abogado Esteban Francisco Cruz Arias por sus actuaciones como director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en ese entonces, así como de la abogada Carla Belén Barragán Vega por sus actuaciones como coordinadora de control disciplinario de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en ese entonces, por cuanto presuntamente habrían incurrido en el cometimiento de la infracción disciplinaria prevista en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, ya que pese a que existía una denuncia, ordenaron que se haga una investigación inobservando el procedimiento adecuado. De la revisión y análisis del expediente disciplinario, así como de sus elementos probatorios, se constata que el 26 de enero del 2022, el señor Edison Manuel González Guerrero presentó una denuncia en la que manifestó que dentro del proceso de acción de protección número 17981, 2021-00951, la doctora Sonia Patricia Ramírez Ábalos, en su calidad de jueza de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Parroquia Quitumbe, Cantón Quito, provincia de Pichincha, no emitió la correspondiente sentencia por escrito luego de haber comunicado su decisión de manera oral, transcurriendo aproximadamente 9 meses sin que se materializara la misma. La denuncia fue puesta en conocimiento de la Dirección Provincial de Pichincha mediante el memorando número CJDG 2022-0538M,
de 31 de enero del 2022, suscrita por el director general del Consejo de la Judicatura en aquella época. Cabe indicar que, de conformidad con el artículo 11 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial, establece como atribución de la coordinadora o coordinador provincial lo siguiente: literal B, realizar el examen de admisibilidad de las denuncias a fin de verificar que cumplan con los requisitos de forma y fondo señalados en los artículos 106, 113 y 115 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como también el literal F, de disponer la diligencia de reconocimiento de firma y rúbrica de la o el denunciante. En este contexto, la abogada Carla Belén Barragán Vega, en su calidad de coordinadora de control disciplinario de la Dirección Provincial de Pichincha, tenía el deber de observar estrictamente la normativa vigente y cumplir con las actuaciones procedimentales establecidas. No obstante, en clara transgresión de dichas disposiciones, a través de un comentario en la bitácora del Sistema de Gestión Documental SIGED, dentro del trámite CJEXT 2022-01131, se limitó a indicar lo siguiente: Michelle, por favor, para investigación, sin haber ejecutado previamente el examen de admisibilidad ni el reconocimiento de firma y rúbrica de la denuncia que había sido presentada. En esta misma línea, el abogado Esteban Francisco Cruz Arias, en su calidad de director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario de aquella época, también incurrió en esa inobservancia del derecho al debido proceso en la garantía contemplada en el artículo 76, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, así como el artículo 100, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial y el artículo 3 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la Función Judicial, al emitir el auto de 27 de septiembre del 2022 a las 09:22, disponiendo que la coordinadora proceda con la investigación correspondiente sin haber realizado previamente el examen de admisibilidad de la denuncia. En consecuencia, se concluye que tanto la coordinadora de la Unidad de Control Disciplinario de Pichincha como el director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en ese entonces incumplieron las disposiciones reglamentarias vigentes, lo que generó una afectación directa a la correcta tramitación de la denuncia y por ende a la administración de justicia. En este sentido, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, declarar al abogado Esteban Francisco Cruz Arias por sus actuaciones como director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en ese entonces, y a la abogada Carla Belén Barragán Vega por sus actuaciones como coordinadora de control disciplinario de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en ese entonces, responsables de haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial. Segundo, imponer al abogado Esteban Francisco Cruz Arias por sus actuaciones como director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en ese entonces, y a la abogada Carla Belén Barragán Vega por sus actuaciones como coordinadora de control disciplinario de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en ese entonces, la sanción de multa del 10% de la remuneración mensual respectivamente. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto las vocalías si existe alguna observación, por favor. Sin observaciones. Sin Gracias. observación. Si no existe observaciones, en este momento mociono la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas por el área técnica. Mociono la aprobación del informe con las recomendaciones. Apoyo. Gracias, señor secretario. Por favor, tome votación. Con su autorización, señor presidente. Vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Señor presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueban las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Por favor, continúe. Siguiente punto, señor presidente. 4.2.2. Mod P-0411-SNCD-2025-BL. Prescribe jueves 15 de mayo de 2025. A la vocal que le correspondió la ponencia es a la doctora Solanda Goyes. Gracias. Este es un caso que me voy a permitir exponerlo en su íntegramente, porque es un caso que me llama mucho la atención y quiero compartir con los vocales a efectos de
mirar la decisión que vamos a tomar, porque me parece que están en juego asuntos sustantivos que no se pueden dejar pasar por alto. El sumariado es el abogado Richard Fabián Gavilanes Briones, quien actúa como juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena. A quien se le indica que pues habría actuado en su calidad de juez y habría cometido un presunto, una presunta infracción disciplinaria establecida en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, de error inexcusable. Y se le declara este error inexcusable en el informe que emite la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena el 23 de febrero de 2024, en la cual establece que dentro de una causa, la 281-24201 del 2023, el juez invadió las competencias exclusivas de la Corte Constitucional al dar por hecho cierto el incumplimiento de una sentencia constitucional, dictando una medida de apremio personal, inobservando derechos y garantías que están involucrando a la libertad de la persona, rompiendo el Estado constitucional de derecho e irrumpiendo en graves afectaciones al debido proceso y la seguridad jurídica. La recomendación de la Dirección Provincial es que se declare responsable de error inexcusable a este juez. Y en el análisis se nos indica, haciendo referencia a la declaración jurisdiccional previa de error inexcusable emitida por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Santa Elena, que en la causa 24-100-2024, 1G de 23 de febrero del 2024, que fue emitida por la doctora Susi Alexandra Panchanes Suárez, doctora Silvana Isabel Caicedo Ante y doctor Juan Carlos Camacho Flores, jueces de esta Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Santa Elena, se dijo que en este escenario es claro que la declaratoria de incumplimiento de la sentencia constitucional es de exclusiva competencia de la Corte Constitucional. El juez constitucional, si bien tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para el cumplimiento, la declaratoria misma de incumplimiento tiene su propio procedimiento y competencia. De aquel incumplimiento devienen las medidas que ante aquel incumplimiento se dictaren. El tribunal observa que el apremio personal que ha dictado el juez denunciado recae en error que amenaza el derecho a la libertad de la parte procesal vencida sin que exista norma constitucional que lo faculte para aquello, confundiendo lo que exclusivamente manda el artículo 21 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Ahora, la jueza o juez debe emplear todos los medios que sean adecuados y pertinentes para que se ejecute la sentencia o el acuerdo reparatorio. Incluso podrá disponer la intervención de la Policía Nacional. Con aquello, lo que el legislador quiere prever es que la policía intervenga en los actos tendientes a garantizar el cumplimiento de la sentencia con su auxilio, mas no manda a dictar apremio personal ni medida alguna que constituya alguna forma de privación de libertad, lo que deja ver que el denunciado, abogado Richard Gavilanes Briones, al incurrir en la interpretación errónea de la norma, pone en riesgo los derechos y garantías protegidos por la Constitución de la República del Ecuador, como es el derecho a la libertad y al libre tránsito, tanto más que sobre el apremio personal y exclusivamente. La norma en que se ha fundado el denunciado para dictarlo es el artículo 135 y 136 del COGEP. Nótese que inclusive ante la declaratoria de incumplimiento que realizare la Corte Constitucional, la norma no manda privar a la libertad de persona alguna, sino a la intervención de la Policía Nacional. En este escenario es claro lo que manda la regla jurisprudencial 3.1 contenida en la sentencia 0110 PJOCC de 22 de diciembre del 2010 y cita: los mecanismos constitucionales de cumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales se constituyen en garantías jurisdiccionales, y que esta competencia ha sido asignada constitucionalmente a la Corte Constitucional de manera privativa en el 436, numeral 9. La declaratoria de incumplimiento de sentencia de acciones constitucionales y el consecuente proceso de daños y perjuicios por el persistente incumplimiento de la decisión constitucional es de competencia exclusiva de la Corte Constitucional.
Ya decía que esta es una atribución exclusiva de la Corte Constitucional, abro comillas, conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional señala en su artículo 163 que las juezas y jueces tienen la obligación de ejecutar las sentencias en materia constitucional que se hayan dictado, y subsidiariamente menciona que en caso de inejecución o defectuosa ejecución, se ejercitará la acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional. Todo ello respetando el derecho al debido proceso. Esto es el trámite previsto para el efecto y que se encuentra establecido en el artículo 164, numeral 2 del mismo cuerpo legal, si bien lo dispone así la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales, en su artículo 22, sobre violaciones procesales que leo. En caso de violación al trámite de garantías constitucionales o incumplimiento de la sentencia o acuerdo reparatorio, la jueza o juez deberá sancionar a la persona o institución que incumple de conformidad con las siguientes reglas. Cuarto, en caso de que servidores o servidoras públicas incumplieran una sentencia o acuerdo reparatorio, la jueza o juez ordenará el inicio del procedimiento para su eventual destitución. En caso de destitución del servidor omiso, el reemplazo debe cumplir el fallo bajo las mismas prevenciones. No es menos cierto que todas estas actuaciones deben realizarse una vez que la Corte Constitucional haya declarado el incumplimiento de la sentencia del auto que ataque el denunciante. Se observa una clara amenaza de destitución a los denunciantes sin que, como ya se lo ha referido en líneas anteriores, la autoridad competente, esto es la Corte Constitucional, haya declarado incumplimiento alguno y en ausencia total del trámite a aplicarse implícito y claro en el artículo 164 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Sexto, la decisión jurisdiccional de esta sentencia que estamos leyendo. En la causa, materia de la denuncia que nos ocupa, el juez de instancia invadió las competencias exclusivas de la Corte Constitucional al dar por hecho cierto el incumplimiento de la sentencia constitucional, sin que este incumplimiento haya sido declarado por el máximo organismo de interpretación constitucional, dictando la medida de apremio personal en el sentido de que sigue en contra del abogado Carlos García Pincay en calidad de comisario ambiental del GAD de Santa Elena, o quien haga sus veces actualmente, el señor Byron Vera Rosales, en su calidad de Intendente General de Policía de la provincia de Santa Elena, o quien haga sus veces, el doctor Aristides Jorge Cruz Silvestre, en su calidad de Procurador Síndico del Cantón de Santa Elena, la ingeniera María del Carmen Aquino Merchán, con ella en su calidad de alcaldesa de este gobierno municipal de Santa Elena, y de ese modo asegurar el cumplimiento de su comparecencia a la audiencia. Aquí voy a poner un énfasis, habla de que dicta esta medida para asegurar el cumplimiento de que comparezcan a audiencia, señalados en la fecha, día y hora oportunos, detallados en el numeral 3, se ordena el apremio personal en su contra y su comparecencia con el auxilio de la fuerza pública de los accionados detallados en los literales A, B, C y D. Sin que tenga competencia para hacerlo, inobservó derechos y garantías involucrados con la libertad de la persona, invadiendo el campo de acción de la Corte Constitucional, rompiendo el Estado constitucional de derechos e irrumpiendo en graves afectaciones al debido proceso y la seguridad jurídica. Por lo expuesto, la Corte concluye que el error judicial en el que incurrió el juez denunciado es de una gravedad tal que no es posible ofrecer una argumentación válida para sostenerlo y que tampoco es producto de una diferencia legítima en la interposición o aplicación de las disposiciones jurídicas que regulan el procedimiento para la declaratoria de incumplimiento de una sentencia constitucional, que la actuación judicial del abogado Richard Gavilanes Briones generó un daño grave y significativo, tanto para la Administración de Justicia como para las partes procesales, produciendo una expectativa frente a la orden de aplicar un apremio personal que al ejecutarse constituye una forma de privación de la libertad a la parte accionada sin tener competencia para hacerlo, con lo que afectó uno de los fines que persigue la Administración de Justicia Constitucional. En mérito de lo expuesto, este tribunal de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena declara la existencia de error inexcusable, conducta que tipifica y sanciona el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial en las actuaciones del abogado Richard Fabián Gavilanes Briones en su calidad de juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en el Cantón Santa Elena en la etapa de ejecución dentro del proceso cuyo número ya hemos dicho.
Se habla de un resultado dañoso en el informe que nos pone a consideración la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y dice, como se ha señalado en párrafos anteriores, el error judicial en el que incurrió el juez es producto de una diferencia legítima en la interpretación o aplicación de las disposiciones jurídicas que regulan el procedimiento para la declaratoria de incumplimiento de una sentencia constitucional que la actuación del servidor judicial generó un daño grave y significativo, tanto para la Administración de Justicia como para las partes procesales, produciendo una expectativa frente a la orden de aplicar un apremio personal que al ejecutarse constituye una forma de privación de libertad a la parte accionada sin tener competencia para hacerlo, con lo que afectó uno de los fines que persigue la Administración de Justicia Constitucional. Y en ese sentido, recomienda acoger el informe motivado emitido por el abogado Eduardo Moreira Herrería, director provincial de Santa Elena del Consejo de la Judicatura, del 14 de marzo de 2025, declarar al abogado Richard Fabián Gavilanes Briones por sus actuaciones como juez de la Unidad de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Santa Elena, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es haber actuado con error inexcusable, conforme así fue declarado el 23 de febrero del 2024 por los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena y el análisis realizado en el presente sumario administrativo. 3. Imponer al abogado Richard Fabián Gavilanes Briones por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, la sanción de destitución. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio del Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del abogado Richard Fabián Gavilanes Briones por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial de Familia, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón de Santa Elena, provincia de Santa Elena, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público numeral 6 del 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Y 5, de conformidad con lo establecido en el último inciso del artículo 109, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial, se dispone que la Dirección Nacional de Comunicación publique la presente resolución en la web del Consejo a efectos de transparencia y publicidad de las resoluciones administrativas sobre la aplicación del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Sobre reincidencias, se pone que no exista ninguna reincidencia de parte del sumariado y luego se hace una referencia a la notificación de la declaratoria jurisdiccional previa. Este es el informe que nos ha presentado la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. No obstante, señor presidente, señora vocal, nosotros hemos hecho una revisión a profundidad del caso y encontramos que el análisis hecho por la Subdirección de Control Disciplinario, que se basa en la declaratoria jurisdiccional previa, pero no en todos los documentos que son parte del proceso que conducen a esa declaratoria, en donde hay un error craso, grandísimo. Nunca hubo acción de incumplimiento que interpusiera el juez sumariado. Eso es una de las cosas que le quiero preguntar al subdirector nacional de control disciplinario. No existe acción de incumplimiento que el juez haya requerido a la Corte Constitucional. Por lo tanto, ahí se parte de una premisa en la declaratoria jurisdiccional previa falsa, porque no existe. ¿Y con qué se confunde? Se confunde con una labor que, a mi modo de ver, el juez tiene la obligación de cumplir. El artículo 21 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dice que la jueza o juez deberá emplear todos los medios que sean adecuados y pertinentes para que se ejecute la sentencia. En este caso, lo que se ve es que el juez emitió una sentencia frente a una accionante que tenía, entiendo, un puesto o algún lugar que constituía su sitio de trabajo y que el municipio de Santa Elena le dispuso que no tiene que ocupar un determinado espacio público en donde estaba sentado este puesto, que era el sitio de trabajo de esta persona accionante. Y en la sentencia, el juez lo que hizo es disponer que se le dé al municipio, ¿no? Que de acuerdo, que se acate lo que el municipio dijo, pero que se le reubique, que se le dé otro lugar donde puede ejercer su derecho al trabajo esta persona. Y
En ese sentido, dice el artículo 21 que estoy leyendo, que el juez deberá emplear todos los medios que sean adecuados y pertinentes para que se ejecute la sentencia o el acuerdo reparatorio, y que incluso podrá disponer la intervención de la Policía Nacional. Durante esta fase de cumplimiento, la jueza o juez podrá expedir autos para ejecutar integralmente la sentencia e incluso podrá evaluar el impacto de las medidas de reparación en las víctimas y familiares. De ser necesario, podrá modificar las medidas. Es decir, ¿qué es lo que se está confundiendo? Como que hubiese habido una acción de incumplimiento de sentencia con la labor con el deber de seguimiento que tiene que hacer un juez para que se ejecute su sentencia. Esa es la primera premisa en donde yo veo que no hay una coincidencia entre los hechos y lo que dice la declaratoria jurisdiccional. Luego se habla de que existe el riesgo o de que se está excediendo cuando se dispone la privación de la libertad a través de un apremio. Allí, el artículo 135 del Código Orgánico General de Procesos dice que cuáles son las facultades del la o el juzgador. Y este señala, la o el juzgador podrá aplicar como apremio cualquier medida que estime conducente al cumplimiento de una resolución judicial, siempre que a ello haya antecedido la correspondiente prevención legal. Revisando el proceso, aparece que la acción de protección se demanda el 10 de marzo del año 2023. Se dicta la sentencia de primer nivel, luego la sentencia de segundo nivel de Corte Provincial el 8 de junio de 2023, que ratifica lo dispuesto por el juez de primer nivel. Y entonces empieza la etapa de ejecución. El 19 de junio de 2023 se le informa al juez de primer nivel que tiene que empezar con la ejecución. Y el 29 de junio del 2023 hay un informe de la Defensoría del Pueblo que determina que no se ha cumplido con la sentencia, porque le pidieron a la Defensoría del Pueblo que haga el seguimiento. No se cumplió. El accionado que tenía que cumplir las medidas de reparación no las cumplió. Y entonces el 18 de julio del 2023 se continúa con el proceso de seguimiento de ejecución de la sentencia. Así llegamos al 8 de diciembre del 2023, en donde inclusive se manda a la Fiscalía para que se haga una investigación porque no se está cumpliendo la sentencia. En fecha 12 de diciembre del 2023 hay un escrito expreso firmado por Caterine Paola Solís Núñez, quien habla de que habiendo sido notificados con la providencia de 8 de diciembre y que se refiere a un supuesto incumplimiento de la resolución de fecha de 4 de abril del 23, se refiere a lo que se había dictado en la acción de protección, y que dispone la reparación integral podrá consistir en el reintegro y o reubicación inmediata del espacio físico donde se encontraba la cabaña del actor. Señor juez, dice quien representa a la alcaldía, mediante escrito de fecha 21 de julio del 23 a las 9:46, presentamos escritos manifestando los fundamentos de hecho y de derecho por los cuales es imposible reintegrar al mismo lugar a la señora accionante de esta acción de protección. Inclusive propusimos reubicarla en un lugar de similares características, propuesta de la que no hemos recibido ninguna respuesta. Revisado el proceso, no consta providencia alguna en la que se corra traslado al accionante con el escrito de nuestra referencia que contiene la propuesta de reubicación. En razón de ello, muy comedidamente solicito a usted se digne hacer conocer nuestra propuesta a la señora Olga Mariana Bernabé Tomalá. Con este escrito propio de la alcaldía, lo que se demuestra es que no hay una acción de incumplimiento. Están en un proceso de ejecución de la sentencia, no esta acción de incumplimiento que es independiente y que es de competencia de la Corte Constitucional y que se hace referencia para dictar la declaratoria jurisdiccional previa. Entonces, a mi manera de ver, ¿no? Cuando se hace el análisis en control disciplinario, allí no se tomen en cuenta estos elementos en donde yo no veo que haya una acción de incumplimiento en primer lugar y por otro lugar que se ponga en riesgo la libertad de una persona, porque sobre la base de lo que dispone el artículo 126
135 del Código Orgánico General de Procesos, el juez tiene la posibilidad de pedir que acudan a una audiencia, incluso con apremio personal, y el apremio personal se puede ejecutar o se puede disponer solamente cuando existe una norma legal que así lo disponga. El 135 le da esa facultad al juzgador. ¿Para qué? Para que acuda al procedimiento, ¿no es cierto? Lo hace. ¿Por qué? Porque no hay, de lo que se ve es que no hay posibilidad de ejecutar esta sentencia. Por lo tanto, no hay ningún riesgo de poner es decir, si acuden a la audiencia, no hay riesgo de que se ponga la libertad en cuestión de las personas que están siendo conminadas a que asistan para poder tratar la ejecución de la sentencia. ¿Por qué me ha parecido a mí peligroso este caso? Me parece es nivel de riesgo grandísimo, porque una de las quejas que tiene la ciudadanía es que las sentencias no se pueden ejecutar, ¿no? Y termina el sistema judicial haciendo todo un despliegue de recursos, ¿no? Los usuarios acuden al sistema, tienen que acudir con abogados, el sistema pone un despliegue de infraestructura, de recursos humanos, de tiempo, de recursos tecnológicos, etcétera, etcétera. Se dicta una sentencia y la sentencia no se ejecuta. Como aquí vemos, pasan meses y meses y meses sin ejecutarse. El juez toma la decisión de seguir lo que las normas le permiten para hacer la ejecución y por eso se le castiga con una declaratoria jurisdiccional previa, que yo lo digo, yo no estoy de acuerdo. Nosotros tenemos ya unos comportamientos aquí dentro del Pleno del Consejo de la Judicatura, en donde hemos dicho que la parte jurisdiccional es un tema que nosotros no lo vamos a analizar, pero sí tenemos la capacidad de analizar la responsabilidad de la persona que ha sido sumariada. Y a mi manera de ver, el sumariado no tiene responsabilidad. Por lo tanto, quería exponerles el caso en este sentido, por lo que me ha resultado preocupante la forma como se hace este proceso, a fin de que pues lo debatamos y previamente a tomar la decisión, hacer el análisis pormenorizado. Gracias, hasta ahí mi intervención. Gracias. ¿Algún comentario al respecto? Doctora Yolanda, ¿tiene alguna observación en cuanto a este procedimiento? En realidad he escuchado con atención toda la exposición de la doctora. Puede tener razón, el análisis es bastante profundo, pero yo voy a dos factores fundamentales. Uno, la decisión de la declaratoria de incumplimiento de sentencia no viene de la parte administrativa, es jurisdiccional. Nosotros como Consejo de la Judicatura no podemos, al menos yo, no puedo opinar en eso y menos puedo ir contra resolución de un juez de Corte Constitucional. Segundo, el tema es prácticamente cosa juzgada, eso ya se conoció y prefiero que las cosas estén como están. No quiero cambiar porque sería irme a debatir contra lo que ya dijeron jueces constitucionales, que como les digo, si no puedo yo opinar respecto de lo que deciden jueces de instancia, menos puedo hacerle respecto de decisiones de jueces constitucionales. Puede tener razón la doctora Goyes, no me opongo, pero en el caso a mi criterio, es muy importante la jerarquización incluso de las autoridades y sobre todo el respeto a la independencia jurisdiccional. Gracias. Gracias. Doctora Soranda Goyes, tiene la palabra. Gracias. En ningún caso yo estoy pidiendo que hagamos una interpretación de la declaratoria jurisdiccional, porque nosotros ya tenemos una postura frente a las declaratorias. Lo que yo digo es que sobre la base de las competencias que nosotros tenemos, actuemos. Entonces, voy a leer la propia sentencia de la Corte Constitucional, la 3821 CN 2025,
dice que la declaratoria jurisdiccional previa es un requisito previo para dar inicio a un sumario administrativo. Por lo tanto, no implica per se una sanción, sino el comienzo de un proceso disciplinario que puede o no concluir con la imposición de una sanción o una posible responsabilidad administrativa. En atención a lo expuesto, el diseño procesal de los procesos disciplinarios sí incluye recursos tanto administrativos como judiciales. La Corte nos está diciendo esto. Esto es sentencia 3821-CN del año 2025. La declaratoria jurisdiccional previa es un requisito previo, pero no implica per se una sanción. En segundo lugar, para la aclaración, el tema de que hayan emitido esta declaratoria jueces constitucionales no es así. Es la Corte Provincial de Santa Elena los que emitieron la declaratoria jurisdiccional. No hay jueces constitucionales de por medio. Y luego, el número 14 de nuestras funciones, como Pleno del Consejo de la Judicatura, dice: imponer las sanciones disciplinarias de destitución a las servidoras o los servidores judiciales con el voto conforme de la mayoría de sus miembros o absolverles si fuere conducente. Si estimare que la infracción fuere susceptible solo de suspensión, sanción pecuniaria o de amonestación, también las impondrá. Es decir, nosotros podemos incluso absolver. No obstante, siguiendo la línea de actuación administrativa que hemos tenido durante todo este periodo, lo que yo quiero plantear es que hagamos una modulación de la sanción. Quiero plantearles que en lugar de que sea destitución, por las razones que se han expuesto, porque el efecto, que es lo que nosotros tenemos que valorar, el efecto sobre el sistema judicial no es el que se está analizando dentro del sumario. Yo no veo que exista un efecto negativo, sino más bien una acción positiva de parte de un juez que busca que se ejecute la sentencia. Entonces, como no hay este daño gravoso, que es una de las razones para determinar la proporcionalidad de la sanción, mi propuesta es que hagamos una modulación y que se le sancione al juez con máximo un mes de suspensión, que es lo que podemos hacer. Esa es la propuesta. Gracias, doctora. En este momento, como usted tiene la ponencia, yo tengo mi criterio ya formado. La doctora Yolanda creo que también ha expresado el suyo. Usted es la ponente en este caso, solicitaría comedidamente que usted pueda mocionar lo que usted, luego de su análisis, considere pertinente para buscar el apoyo. Caso contrario, iríamos por otra moción. Doctora Goyes tiene la palabra. Perfecto. Entonces, lo que acabo de decir, que es modular la sanción y poner máximo un mes de suspensión al juez doctor Richard Fabián Gavilanes Briones, juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en la provincia de Santa Elena, elevo a moción. Gracias. Solamente una cuestión, una precisión. Doctora, en este momento le pido, me confundí porque usted hizo la defensa de la postura como ponente, pero realmente olvidé que el área técnica tenía que hacer la exposición. Entonces, le solicito que por favor el área técnica pueda hacer la exposición y luego empezamos con... Presidente, yo leí el informe del área técnica, todo, por eso le había dicho al inicio que en esta ocasión yo iba a hacer la explicación íntegra. Ya está leído el informe de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Pero en la parte de la recomendación, con el análisis que yo hice, lo que he hecho es plantear una moción diferente a la recomendación. Ya. Listo, entonces, como establece en este momento el reglamento, se ha lanzado una moción. No tendría apoyo de las vocalías, en razón de eso la moción no pasaría. En mi caso, yo lo que mocionaría sería la aprobación del informe con las recomendaciones planteadas por el área técnica. Apoyo. Apoyo la moción. Gracias. Secretaría, por favor, tome votación. Con su autorización, señor presidente. Vocal Yolanda Goyes Quelal. En contra. En contra. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Señor presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Con 2 votos afirmativos, por mayoría de los presentes, se aprueban las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario.
Gracias, muchas gracias. Antes de continuar, doctora Yolanda Ipan, que usted había solicitado la Y palabra. por favor, tengo ahorita el público en Cayambe, están esperando mi intervención y por lo que les ruego, doctora Goyes, doctor Mario Godoy, suspender la sesión tal vez hasta las 4:30 en que me desocupo para continuar. Yo sé que es indispensable que esté, pero no puedo dejar a un auditorio completo esperándome. Por favor, les ruego comprender. Por mi parte no hay ningún Presidente, problema. Si la doctora Yo sí Solano- tengo problemas. Yo tengo agenda toda la tarde en función ya de la convocatoria de hoy en la mañana a sesión, por lo tanto yo pediría que se reagende para el día de mañana. Ningún problema, si es que es así. Ya. Sí, que se reagende, pero sería para horas de la tarde. mañana, a ver, permítame por favor. Tomemos la resolución en este momento de suspender la sesión. Sí, por favor. Gracias. Suspendamos la sesión en este momento. Por favor, la grabación. Recording stopped.